Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo, Elsa Bornemann, el manga. Algunos cuentan que había dicho que se llamaba Dávila. La mayoría afirma que su apellido era Manganelli o Manganaro, pero todos, indefectiblemente, lo recordamos como el manga. Lo que nadie logra recordar con exactitud es el día en que el manga llegó a nuestra villa por primera vez, ni de dónde dijo que procedía. De pronto fue como si aquel hombrecito de gorra y rasgos indefinibles hubiera vivido siempre entre nosotros y como si siempre también le hubiera pertenecido la destartalada casa de las afueras que compró por tan poco dinero que se sospechaba que los desconocidos dueños anteriores habían decidido regalársela. Enseguida nos acostumbramos a su apariencia extraña y a su silencio. El manga no conversaba con nadie durante las contadas ocasiones en que se acercaba al centro de la villa para hacer compras. Apenas si hablaba para responder sí, no o prefiero reservarme la opinión. Cuando algún vecino mayor insistía en sacarlo de su mutismo. Su voz irritaba entonces especialmente los oídos de los perros, ya que sonaba como una tiza que tropieza sobre la pizarra. Y cómo vibraría en el aire, que, en más de una oportunidad, tuve que sujetar a Glenda, mi adorada pastora alemana, para que no se abalanzara sobre el manga en el momento en que el hombrecito hacía en el almacén de mis padres su habitual pedido de agua mineral. Una vez por mes y solo agua mineral. A los niños no nos miraba siquiera, como si no existiéramos para él, y eso que, con la típica franqueza infantil que puede rozar la crueldad, solíamos acosarlo con preguntas del tipo ¿y usted de dónde salió? ¿Sabe qué? Aquí dicen que es un bicho raro. También nos divertía seguirlo saltándole detrás, al tiempo que nos burlábamos de una manera de caminar como desarticulado, como si hiciera el esfuerzo de mover 4 piernas y 2 pares de brazo. Recién les dije que a los niños no nos miraba siquiera. Por eso, cuando en nuestra villa empezaron a desaparecer misteriosamente las primeras criaturas, la policía y los detectives privados investigaron a cuánta gente tenía alguna relación con nosotros, y ni soñar con preguntarle nada al manga, que aparentaba no tomarnos en cuenta. Nuestra villa, que hasta entonces había sido un lugar particularmente buscado por turistas debido a su oferta de pacíficas playas marinas, se convirtió de golpe en zona de espanto. No pasaba una semana sin que algún chico desapareciera como chupado por las arenas empapadas tras el derrumbe de las olas. Pronto, casi, no quedaba familia lugareña que no hubiera perdido alguna de sus criaturas. Fue recién entonces cuando las personas mayores dejaron de pensar que esa tragedia era algo que solamente le ocurría a los otros, a los lejanos prójimos, y entendieron que nadie está libre del terror cuando ese terror se instala con prepotencia, hijo de un impiedoso disparate en la propia tierra. Mis padres me recomendaron que tuviera sumo cuidado, que no confiara sino en ellos, mis hermanos mayores y Glenda. Los papás de mis amigos y compañeros de escuela hicieron lo mismo, les aconsejaron extrema prudencia con las relaciones. Pronto todos los niños que aún continuábamos en nuestra casa nos transformamos en seres callados, tristes, asustados y con una desconfianza que si se hubiera podido medir en kilómetros seguro que alcanzaba más de 1.000.000. Una tarde el manga irrumpió en nuestro almacén. Lo habían dejado a mi cargo durante un rato, mientras mi familia se ocupaba de algunas diligencias en las cercanías. El hombrecito encargó agua mineral y me pagó. Ya estaba por abandonar el local, arrastrando la bolsa donde había ubicado el montón de botellas, cuando por primera vez y única vez se volvió hacia mí y me dijo: «Por favor, ¿podrías ayudarme? No me siento bien. Te ruego que me acompañes para llevar el agua hasta mi casa, si no es mucho pedir».
Claro, ahora me resulta fácil concluir que yo debería de haber desconfiado y esperado el regreso de mi familia para consultar si podía acompañar al manga. Pero en verdad, en aquel instante no sentí ninguna inquietud, conmovido de repente por el desamparo que él demostraba y animado como estaba por las enseñanzas de que a nadie se le niega ayuda y menos agua, y por qué me van a hacer daño si yo no lo hago. El resultado fue que de inmediato le contesté que sí. Cerré el local con mi llave y colgué el cartelito que usábamos para emergencias como aquella. Enseguida vuelvo. Rápidamente me hallé siguiendo al manga, con la bolsa cargada al hombro y el eco de los ladridos de Glenda apagándose en mis oídos a medida que me alejaba del almacén. La prolongada distancia que nos separaba de la casa del manga la recorrí silbando. Ese fue mi modo de ahuyentar los miedos que empezaban a ocuparme el corazón al evocar la desgracia que asolaba a mi querida villa. ¿Y si ahora sus garras me tocaban a mí? Silbé con más energía hasta que llegamos a las afueras. Al fin, detrás de unas dunas, la casa del manga. Él abrió la puerta y con un gesto me indicó que entrara. Debo de haber demorado unos segundos sin decirme o hacerlo, porque cuando caminé hacia el interior la silueta del manga se recortaba hasta desdibujarse al extremo de un largo y oscuro pasillo. Lo atravesé casi a tientas, aún deslumbrado por el sol de la siesta, mientras me aturdía la música que, oh sorpresa, había comenzado a resonar a la par de mis propios pasos. De modo que el manga le gustaba el rock y a todo volumen. Me sentí de improviso cayendo a un pozo tan oscuro como el pasillo. Mi caída terminó pronto y sin que me lastimara. Estaba aprisionado en telas que, por lo que podía comprobar con el tacto, eran como las tejidas por arañas, pero de mucho mayor espesor. Grité con todas mis fuerzas. El barullo de la música tapizó mis gritos y no me permitió distinguir ningún otro ruido durante un buen rato. Durante los momentos iniciales de mi lucha por tratar de deshacerme de esas telas que se pegaban a mi piel, no pude entonces notar que no era yo lo único que se encontraba allí. Recién pude descubrirlo cuando la música cesó, como por arte de magia, y un poderoso foco se encendió, iluminando el recinto. Entonces oí aquellos gemidos y pude ver docenas de otros niños atrapados en el mismo tejido. Era realmente una enorme tela de araña que abarcaba de arriba a abajo y de costado a costado el gran sótano que yo había supuesto un pozo. Apoyada sobre la abertura por la que había caído, una escalerilla que llegaba hasta el piso del sótano. Por allí empezó a descender unos segundos después el manga. Todos los niños gritamos desesperados. La música había vuelto a sonar al máximo de su potencia, mientras el hombrecito descendía lentamente. Nos miraba con una fascinación que le hacía brillar los ojos. Sonreía. Las criaturas seguíamos gritando y la música aturdiendo cuando los pies del manga tocaron el suelo. No sabíamos que nos estaban reservando momentos aún más angustiosos que los vividos hasta entonces. No bien bajó el manga, nos dedicó una última mirada humana antes de empezar a contorsionarse a medida que su piel se iba cubriendo de una suerte de felpa amarronada. El horror, sumado al asombro por la escena que presenciábamos, me fue dejando mudo. Ni un grito ya cuando una araña de las dimensiones del hombrecito tomó su propio lugar en el espacio. Sentí que perdía el sentido. El impresionante bicho se movilizaba hacia uno de los niños que tenía más próximo. Todas las imágenes giraron en mi mente, se desvanecieron y ya no recuerdo otra cosa de aquella vez. Cuando volví a abrir los ojos estaba en mi dormitorio.
Mi familia me rodeaba. Me dijeron que me despertaba tras haber sufrido una pesadilla. Yo sabía que no era cierto, pero el pánico por lo vivido todavía obraba sus efectos, y aunque probé a hacerlo no pude hablar. Y como una pesadilla fingí que continuaba tomando lo sucedido durante la semana que duró mi total recuperación de una fiebre rara que se te declaró de golpe, según me contaban mis hermanos. Aunque trataban de disimularlo, estaban muy perturbados, como mi mamá como mi padre. Dejé entonces que creyeran que me habían convencido del inventado final que le había dado a mi aventura. Si lo que me ocurrió formara parte de un cuento de verdad, pensaba yo, sería uno de esos que tanto me disgustan, en los que el protagonista se despierta después de que el autor hizo suponer como real lo que, en resumidas cuentas, ha sido solo un sueño. Recién el día anterior a mi retorno a la escuela y al contacto con mis amigos, ambos abruptamente interrumpidos, mi madre me reveló todo lo acontecido, mejor dicho, la mitad que ella conocía. Estos fueron en síntesis sus comentarios. Ahora ya estás bien y vas a reencontrarte con tus compañeros. Es preciso que sepas la verdad. No sé lo que viste, aunque cuando te rescatamos estabas desmayado. Por desdicha, hijo, estuviste prisionero en la casa del manga, al igual que muchas criaturas de esta villa. Glenda nos condujo hasta allí, a tu padre y a mí, junto con un montón de otras personas. Al regresar al almacén y no encontrarte, soltamos la perra y ella se lanzó a una alocada carrera. Así nos guió. Ya había llamado la atención de los vecinos con sus alaridos. Nos dijeron que hacía más de 3/4 de hora que ladraba y que no hallaban modo de calmarla. Fue fácil localizar la vivienda del manga, gracias a su olfato. Por suerte llegamos a tiempo para rescatarlos a todos de esas enormes telas en las que estaban atrapados. Algunos tan débiles. Tiemblo al evocarla. Encontramos una araña gigantesca. La infeliz no sabía qué hacer cuando interrumpimos en el sótano. Trató de escapar trepando por su tela, hasta casi ocultarse entre las vigas del techo, lo más escondida que pudo. Inútil. No fue complicado ubicarla debido a sus grandes dimensiones. Más tarde fue capturada, sin oponer resistencia, por un grupo especializado. Se la llevaron para estudiarla. No se tienen noticias de un ejemplar así. Sin embargo, no llegaron a demasiadas conclusiones. La araña murió a las pocas horas dentro de la amplia vitrina en la que había sido confinada. Antes se había enroscado de forma tal que parecía que se iba devorando a sí misma. De ella solo quedó una especie de cascarilla y algunas pelusas amarronadas que fueron enviadas a un centro de estudios internacional. «Era el manga, mami, era el manga», exclamé entonces. «¿El manga?», dijo mi madre sorprendida. «¿Qué ocurrencias son esas? ¿Quién sabe a dónde huyó ese condenado enfermo? Criar a una araña gigantesca, aterrorizar de ese modo a los chicos. ¡Qué perverso, Dios!». Pero ya caerá en las redes de la policía. Es intensamente buscado, y por más que le repetí hasta el cansancio el relato de la transformación, opinó que eso no era posible. A los otros chicos les sucedió lo mismo con sus mayores. «Era el manga», repetimos de tanto en tanto. Los niños, hoy adultos que sobrevivimos a aquel horror, cuando de tanto en tanto les relatamos la historia a nuestros hijos o a los de nuestros amigos, respondiendo a sus pedidos de un cuento de miedo. Sí, no nos queda otra alternativa que narrarlo así, como un cuento, como este, por ejemplo. A veces me parece que las criaturas se compadecen de nuestra necesidad de que nos crean y suelen decir con seguridad, claro, que era el manga, como si no dudaran de nuestras palabras, mientras suspiran aliviados al saber que se devoró a sí mismo. Nosotros también.